¿Qué significa accesibilidad universal? En el capítulo de hoy conoceremos las implicaciones de este tema en nuestra sociedad. Soy José Herrera y esto es Incluyendo. Hoy nos encontramos en el bello campus de Uninorte con dos invitadas de lujo. Me encuentro con Cristina Suárez, psicóloga y atleta, y también persona con discapacidad. Y también nos encontramos con la directora de extensión de Uninorte, la doctora Paola Alcázar. Sean bienvenidas a las dos. Mi primera pregunta sería para ti, Paola. ¿Qué significa el concepto de accesibilidad universal? Primero que todo, José, muchísimas gracias por esta invitación. La verdad es que muy complacida de estar aquí, muy complacida sobre todo de compartir además con Cristi, a quien aprecio mucho, he visto crecer al igual que a ti. Y qué bueno que se dedique este capítulo a un concepto que, como bien tú lo decías en la introducción, se cree que es solamente para personas con discapacidad. La accesibilidad universal, que es como lo llaman, es precisamente permitir que las ciudades con sus entornos, su infraestructura física, sea accesible para todos. Y cuando hablamos para todos no nos referimos únicamente a la población con discapacidad. Estamos hablando de la mujer embarazada, del adulto mayor, del niño, todas estas, inclusive de las personas que tienen una discapacidad transitoria, porque cuando hablo de esta discapacidad transitoria es que si yo me lesioné una pierna jugando fútbol y tengo que usar muletas, eso es una discapacidad transitoria. Hoy el diseño de las ciudades del mundo tienen que pensar por ese concepto de accesibilidad universal, donde por una puerta podamos entrar todos, no importa el tamaño que tenga, el ancho que tenga, no importa qué dispositivo estoy usando para transitar, sea una silla de ruedas, sea un bastón, sea unas muletas, sea un caminador. A eso se refiere el concepto y no puedo dejar de mencionar que el artículo 9 de la Convención del Estado de Derecho precisamente habla de eso y dice, esa accesibilidad es también no solamente pensar en rampa, porque generalmente pensamos que accesibilidad es una rampa hecha y listo. No, es mucho más que eso. La accesibilidad también se refiere al uso de podotáctiles, por ejemplo. Para los que no saben qué es un podotáctil, son las baldosas que tienen unos punticos resaltados o unas líneas resaltadas y que las personas con discapacidad saben perfectamente que si son unas líneas quiere decir que sigas, si son unos círculos quiere decir que pares. Pero accesibilidad también nos referimos a los semáforos parlantes, esos semáforos que yo puedo presionar y que me pueden informar si ya puedo cruzar o no puedo cruzar, pero también que le pueden informar a la persona que está conduciendo que definitivamente tiene que parar. Pero me estoy refiriendo también, o este concepto se refiere también a todas esas ayudas que puede tener una persona en esta condición para vivir en la ciudad. Por ejemplo, el sistema Braille es accesibilidad universal. Por ejemplo, las ayudas que podemos tener de asistencia de algunas personas en los distintos lugares es accesibilidad universal. Que podamos contar con personas que sepan el lenguaje de señas, eso también es accesibilidad. Entonces, es importante la pregunta porque tenemos que derribar de nuestra mente todas esas barreras que pensamos que accesibilidad es tener simplemente una rampa y ahí ya termina todo. No puedo dejar de referirme a los parqueaderos azules, que también se ha hecho una labor muy importante para estos parqueaderos azules, estas zonas para personas con discapacidad o mujeres embarazadas o adultos mayores. Entonces lo que quisiera con el concepto es, uno, que dejemos de pensar que es solamente una rampa. Dos, que dejemos de pensar que esto es solamente para las personas con discapacidad. Y tres, que el concepto va mucho más allá y que nuestras ciudades, especialmente la nuestra, Barranquilla, está apenas empezando a caminar por este concepto de accesibilidad universal. Bueno, con este concepto que nos acaba de dar Paola, tengo que preguntarte a ti, Cristina. ¿Crees que tú, como mujer, porque también tenemos que entender que la palabra accesibilidad, como lo dijo Paola, no es únicamente afecta a las personas con discapacidad. Tú como mujer y también como una persona en condición con discapacidad, ¿tú te sientes segura cuando estás caminando en las calles de la ciudad? No,
no al 100% porque de hecho cuando Paola estaba hablando de accesibilidad universal, yo me iba también a lo que conocemos como el DUA, el diseño universal de aprendizaje, y que esa accesibilidad hace referencia también a cómo estamos aprendiendo y a cómo nos estamos desenvolviendo en la sociedad. De hecho, ella decía, accesibilidad también es contar con personas que nos asistan en lugares como el transporte público, por ejemplo, los apoyos que están dentro del Transmetro. Y yo pensaba que accesibilidad universal es esa red que te hace sentir a ti seguro en medio de un espacio. Y ahí aterrizo a la pregunta que me haces. Barranquilla y su área metropolitana no es una ciudad y no es un lugar que nos brinde 100% seguridad hablando desde el género femenino. Entonces, creo que como mujer cuando salgo a la calle no estoy 100% segura y mucho menos teniendo una condición de discapacidad que por la infraestructura me pone en desventaja muchas veces para disfrutar los espacios públicos de la ciudad. Paola, también te hago la misma pregunta. Tú como mujer y como mamá de una persona con discapacidad visual, ¿crees que tú te sientes segura en las calles? ¿Y crees que tú dejarías a tu hijo caminar en las calles y tú tener la total tranquilidad que está solo en la ciudad? No, de ninguna manera. Primero, pues como mujer que le encantan los tacones, no me siento segura. Caminar por los andenes cuando los andenes son cada vez más ocupados por vendedores ambulantes o por otras situaciones que no permiten que uno ande tranquilamente. Pero además también no nos vayamos solamente a los andenes de la ciudad, también a pasillos de algunas empresas que por ejemplo, se les da por colocar algunos adoquines en donde los tacones se quedan también incrustados. Eso es parte de no sentirse seguro. Y si me refiero, por supuesto, a lo que como madre vivo con mi hijo Sammy, quien es una persona con discapacidad visual, no, jamás me sentiría en estos momentos seguro de dejarlo transitar por las calles de la ciudad. No hay lugares para transitar, no hay respeto por las personas con discapacidad. Sí estamos haciendo una tarea, no lo desconozco, pero estamos todavía en pañales. ¿Crees que en lugares públicos, digamos parques, centros comerciales, los lugares educativos, están adecuados para recibir a toda población? Como bien decía Paola, yo creo que se está haciendo una tarea que va en pro de eso, pero que todavía falta un gran porcentaje de trabajo para lograrlo. De hecho, muchas veces cuando voy al malecón, yo no puedo transitar 100% sola porque la vía que está para caminar no está, digamos, diferenciada. La gente no tiene una cultura, digamos, interna o aprendida de respetar a la persona con discapacidad, tal cual como ella también lo expresaba. No se siente segura de dejar a su hijo. Yo no me imagino sola caminando todo el malecón porque en algún punto o me quedo sin baranda o no hay rampa o no puedo cruzar la calle sola porque no hay un semáforo que me sirva de apoyo y así por el estilo. Es decir, en centros comerciales también. Hace más o menos un año o dos, regresando de pandemia, fui a un centro comercial y tenía una de las rejillas de desagüe quitadas. Imagínate yo donde no veo eso. Ahí me iba yo a caer y me iba a caer el pie dentro. Entonces, así en esos pequeños detalles son cosas que quizás para otros no, yo la paso y sigo de largo, pero para las personas con discapacidad física o visual, eso es un peligro inminente que nos limita a poder desenvolvernos y desarrollarnos dentro de la sociedad. Paola, tú has estudiado mucho este tema de inclusión. ¿Cómo podemos fomentar una cultura de inclusión aquí, no solo en la ciudad, sino en todo el mundo? Sí estamos creciendo en estos índices de inclusión, pero ¿cómo podemos seguir fomentando y para que esta cultura de inclusión siga creciendo? Yo pienso que debe haber voluntad política. Yo creo que este tema debe estar en todos los planes de desarrollo, desde el gobierno nacional y por supuesto los gobiernos locales, pero también debe estar en las políticas empresariales. Si no está en esas políticas o en estos planes de desarrollo, nada va a pasar.
Por eso es importante la presión, y perdónenme que use esa palabra tan fuerte, pero sí, es la presión que este grupo poblacional que son las personas con discapacidad, que son cerca de 3 millones de personas en Colombia, hagamos fuerza para que no se nos sigan vulnerando los derechos. Y yo digo no se nos sigan porque soy madre de un hijo con discapacidad y me siento parte de esta población. Definitivamente Colombia está en una deuda social muy, muy grande con esta población y no solamente es que quede en el plan de desarrollo y el compromiso político, sino también hacer fuerza para que esto se cumpla. Sé que la pandemia congeló muchos planes de desarrollo de gobiernos locales que apenas están tratando de ponerse al día y este tema quedó rezagado. Con todo el respeto, pero lo digo para ambos gobernantes, Departamento del Atlántico y de la ciudad de Barranquilla, este es un tema que quedó rezagado por otros de mayor importancia o mayor urgencia, por llamarlo de alguna manera, precisamente porque la pandemia congeló muchas de las tareas que teníamos pendientes. Pero creo que es hora de descongelarlo, creo que es hora de poder hacer algo antes de que se acaben los gobiernos locales y a nivel de gobierno nacional, por supuesto, también. Es poder definir las políticas públicas necesarias para poder impactar esta población. Y a nivel empresarial también, las empresas saben que deben asumir el compromiso de, por ejemplo, tener en su planta o en su nómina personas con discapacidad. Deben cumplir con esa cuota. Es una cuota que de alguna manera se les está exigiendo a las empresas privadas y la pregunta es si están haciendo la tarea. Entonces creo que es un compromiso de empresas, de gobierno y por supuesto que esto trascienda a la labor que tienen todos los ciudadanos, que el ciudadano de alguna manera se le inyecte la cultura ciudadana por el respeto a la discapacidad, el respeto a la diversidad, el respeto a la diferencia y se cree realmente una cultura de tolerancia y empatía. Y también a nivel educativo, porque tenemos avances en nivel educativo, pero tenemos que seguir avanzando en esto. Por Y, supuesto. claro, tenemos que las personas con discapacidad entren en todos los colegios, entren a las universidades y se preparen para el futuro y ser unos grandes profesionales. De acuerdo. ¿Tú qué crees, tú qué podrías aportar a lo que acaba de decir Paola, Cristina? De hecho, yo creo que eso se puede articular de que las universidades y todas las instituciones, los colegios, se pueden preparar para brindar una educación inclusiva, hacer unos ajustes razonables, pero luego viene otra parte y es la inserción laboral. Y ahí también apoyo y estoy de acuerdo y me meto con las empresas porque luego que una persona con discapacidad estudia, entra a la Universidad del Norte, por ejemplo, está haciendo todo lo posible para enrutar a personas con diversidad, con capacidades diversas, en su plan de desarrollo. Y después de eso, ¿qué? Ya me formé, ya estudié, pero y ahora quiero trabajar en una empresa que me brinde la comodidad, la seguridad de poder desarrollarme como persona, de poder conseguir un proyecto de vida. Y creo que lastimosamente en Colombia no hay una base fuerte en eso y que esta sea una oportunidad de levantar la voz y de poder decir que esta articulación se fortalezca de una manera consolidada, que la persona con discapacidad y cualquier persona tenga derechos en la empresa para sentirse seguro y poder desarrollarse a futuro. Bueno, por temas de tiempo, pero voy a hacer una pregunta que ya yo sé cómo es mi ciudad de sueños, cómo es mi Barranquilla de sueños, pero debo preguntarle a ustedes, Paola, ¿cómo es tu Barranquilla, tu ciudad o tu país soñada? Bueno, Barranquilla desde hace algunos años ha venido creciendo desde mi punto de vista y nos ha permitido soñar en grande. Y nos ha dado, digamos, esta oportunidad de soñar en grande. Yo creo que en el tema de la inclusión no podríamos ni deberíamos privarnos de soñar en grande. Por eso ese sueño de una Barranquilla incluyente, que dicho sea de paso, no existe una ciudad en Colombia que esté 100% incluyente ni 80% incluyente, yo diría que ni siquiera un 50% incluyente, pero como sueño, una Barranquilla, por ejemplo, que tenga espacios públicos para personas con discapacidad. Según Naciones Unidas, la disposición de espacios de recreación y de esparcimiento público debería ser entre el 10 y el 15%. En Barranquilla estamos en el 1%,
con todo y que tenemos el malecón. Pero por ejemplo también una Barranquilla donde el tema de la educación, que tú bien lo mencionabas, José, se ha permitido para todas estas poblaciones y todos estos niños que aún están sin poder ingresar a un colegio. Yo creo que ahí empieza un poco la ciudad soñada en cuanto a temas de inclusión, y es en la educación. Yo como promotora de la educación, como parte también de un grupo académico de profesores y de investigadores, creo fielmente en que la educación es la principal llave de la inclusión, y creo que muestra de eso son ustedes dos. Ustedes dos han tenido el privilegio de poder ingresar a un colegio, graduarse de bachillerato, ingresar a una universidad, graduarse como profesionales, y eso ya es una llave de entrada a una inclusión laboral, social, desde todo punto de vista. Entonces sigo creyendo firmemente que ahí está una llave importante en la educación y que debemos permitir esta inserción educativa de muchos niños con discapacidad que hoy están sin estudiar. Y luego, por supuesto, lo que ya he mencionado de la voluntad política y la voluntad de los empresarios para comprometerse más con este sueño de Barranquilla. Pero si me permite ser un poco más específica, sueño con una Barranquilla en donde las calles y los andenes puedan tener acceso libre, con rampas, con podotáctiles, en donde todos los semáforos sean parlantes, en donde mi hijo pueda entrar a un restaurante y el menú esté en braille, o por lo menos tenga el menú sonoro, ya que no se está usando el menú impreso, sino con una foto que tú tomas, pues que yo pueda también, o que en este caso mi hijo pueda tener el menú audible, pero sueño con que si entra una persona sorda a un restaurante pueda haber un mesero entrenado para atender a esta persona sorda. Sueño también en que las empresas tengan personas con discapacidad trabajando y que esto deje de ser algo como misterioso o imposible, porque las personas con discapacidad tienen los mismos derechos, como ya lo he mencionado, pero también unas capacidades maravillosas para ejercer cualquier trabajo, y otra vez los veo a ustedes y de verdad que ratifico todo esto que digo. Entonces es eso como sueño la ciudad. Cristi, tú como persona con discapacidad, ¿cómo es tu Barranquilla soñada? Bueno, para mí mi Barranquilla soñada es una ciudad para todos. Creo que sería redundar en todo lo que Paola ha abarcado, pero una ciudad en la que yo pueda sentir que me puedo desarrollar como persona, como mujer, y que puedo crecer, ¿no? Porque hay un punto en el que tú dices, bueno, ya hasta aquí y no me quiero estancar, quiero seguir creciendo, y que la ciudad no sea aquella que me ponga barreras, sino que al contrario me pueda abrir muchas más puertas para mi crecimiento como persona y para todas las personas en general. Bueno, con eso culminamos este capítulo de hoy. Muchas gracias, Cristina, muchas gracias, Paula, por para ser parte de este bello mundo de la inclusión. No me voy antes sin recordarles que se suscriban al canal Uninorte Académico y activar las notificaciones para que estén enterados de todo el contenido académico que Uninorte tiene preparado para ustedes. Soy José Herrera y no olviden ser incluyentes.